¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Contragolpe. En el programa de hoy vamos a hablar de cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué consecuencias estamos viviendo hoy a raíz de ese efecto? Y sobre todo, ¿cuáles son las que nos esperan a futuro si es que ese efecto no se ralentiza, no se detiene y no se trata de revertir de alguna manera? Cambio climático, nuestro tema de hoy. Nos presentamos comercialmente y empezamos ya nuestro contragolpe. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Llega una nueva temporada y Termas de Río Hondo te espera con su inconfundible calidez. Una perfecta combinación de aguas termales, paisajes, actividades, gastronomía regional y relax. Termas de Río Hondo, un lugar para vos, tus amigos, tu familia, para todos. Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero. Córdoba es cada vez más fácil de llegar, muy fácil de recorrer y disfrutar, pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba, disfrutamos fácil. Cambio climático. Cuando pensé en este tema para el programa de hoy, se me ocurrió que hay algunos temas especialmente que hay que tratarlos casi como si fuese una explicación para niños. No por menospreciar o subestimar a los niños, sino para hacer el tema comprensible, que se sepa de lo que uno está hablando y que esté al alcance de todos. Trataremos de hacer lo posible en el programa de hoy, de explicar qué es el cambio climático. No lo voy a hacer yo, lo va a hacer Inti Bonomo, licenciado en Ciencias Ambientales, que es quien conoce de este tema. Bienvenido, Inti. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, cambio climático. Empecemos por ahí. ¿Qué es el cambio climático? ¿A qué llamamos cambio climático? Bien, el cambio climático es el desafío más grande que tiene la humanidad en este momento y que jamás tuvo en toda la historia. Es un fenómeno que está ocurriendo producto de la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, pero también metano, óxido nitroso, hay más que podemos meter en ese grupo, que lo que hace es dejar que la energía del sol entre normalmente, pero no deja que escape. Eso hace que la energía se vaya acumulando cada vez más en la Tierra, produciendo este calentamiento global que lleva al cambio climático. Ese es como el ABC desde lo físico, si se quiere, ¿no? Son gases que en realidad no es que no dejan pasar la energía del sol, sino que no dejan pasar los rayos de la Tierra una vez está calentado. O sea, la energía del sol pasa por los gases de efecto invernadero, calienta la Tierra y una vez que se calienta la Tierra empieza a emitir radiación y esa radiación es la que los gases de efecto invernadero contienen ahí en la atmósfera. Claro, cuando hablamos de cambio climático no es un fenómeno de estos últimos años, sino que acompaña a la Tierra desde sus inicios. O sea, a lo largo de la historia de la Tierra debe haber habido muchísimos cambios climáticos. ¿Qué hace que hoy sea más grave y más apremiante la búsqueda de soluciones? Sí, lo que hace que hoy sea más apremiante es que estamos nosotros, básicamente. Digamos. Sí, bueno, eso es lo fundamental. Están nosotros, está nuestra descendencia. Van a estar nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Y es nuestra responsabilidad, además, es lo que nos toca hoy. Y además es lo que nos toca. Ocurrieron muchísimos cambios climáticos a lo largo de la historia del planeta. El más reciente es el de los dinosaurios, hace 65 millones de años. Vino un meteorito, causó como una nube negra de polvo que hizo justamente un efecto invernadero que cambió mucho el clima y demás. Pero bueno, ahora estamos nosotros. Pensemos que cuando hablamos de 65 millones de años,
la especie humana no tenía nada que hacer, no estaba ni en los planes de la evolución, por decirlo de alguna manera, y estamos hablando de que, no sé, la civilización egipcia tiene 10.000 años, la historia que conocemos tiene 3.000, 2.000 años de antigüedad, ¿no? Es muchísimo tiempo atrás. Nosotros aparecemos como especie en un periodo excepcionalmente estable de la Tierra. Lo paradójico, porque desde un punto de vista ambiental o económico, ambiental o ecológico, uno diría, bueno, ¿cuánto durará esto hasta que nos caiga un meteorito? Claro. Pero bueno, lo paradójico es que no viene ningún meteorito, el meteorito lo estamos autoinfligiendo nosotros mismos. Claro. Vayamos a las causas. Hay causas que son naturales, que supongo que los seres humanos no podemos manejarlas, pero hay causas que son provocadas por los humanos. ¿Cuáles son esas causas y sobre qué hay que trabajar para revertir, como yo decía al inicio, revertir si es que se puede, detenerlo o ralentizar en todo caso ese cambio climático? Bien, cierto efecto invernadero es bueno y necesario para la vida y es el natural. Si la Tierra no tuviera nada de efecto invernadero, sería una pelota de nieve o estaría congelado. Sí. El tema es que nosotros estamos alterando ese equilibrio delgado que había en la atmósfera respecto de principalmente el dióxido de carbono. ¿Y cómo lo estamos alterando? Bueno, con emisiones principalmente de combustibles fósiles, en términos de todo lo que es nuestra energía. Cuando uno enchufa un celular, está usando energía. Sí. Que esa energía viene de lo que se conoce como matriz energética. Cada país tiene su matriz energética, el mundo tiene su matriz energética, que es un término técnico que no es otra cosa que de dónde viene la energía, digamos, claro. ¿no? O sea, cómo esa electricidad llegó a tu enchufe. Y bueno, sí, a ver, el combustible, la quema de combustibles fósiles no simplemente se traduce en el funcionamiento de un auto, exacto, sino que esto que nosotros estamos haciendo hoy implica una utilización de la energía que viene de esa fuente. Exactamente, que en Argentina y en el mundo principalmente, cuando hablamos de combustibles fósiles, estamos hablando de gas, petróleo y carbón. Hay muchas empresas, digamos, generadoras de electricidad que utilizan gas, que son térmicas, digamos, y bueno, ese gas lo utilizan para calentar ciertas turbinas y eso lo utilizan para generar energía. Y bueno, en definitiva vos te llega esa electricidad en el enchufe porque se quemó gas, se quemó petróleo, se quemó carbón en algunos casos, que es el menos eficiente. Y nuestro consumo desmedido de todo nos está llevando a ese lugar de bueno, estar gastando muchísimo combustible fósil para transporte, para energía, como te decía, pero también para la producción de alimento, por ejemplo, para la producción de distintos tipos de alimento que nos llevan a el funcionamiento de todas las industrias en general, porque imagino que la gran demanda de energía justamente implica quemar más de esos recursos de origen fósil. Exactamente, y nuevos consumos que le vamos agregando a nuestra vida, ¿no? Hace 20 años nadie tenía celular, ahora todos tenemos celular. Claro. Bueno, eso es minería, es combustible fósil para cargarlos, combustible para mantener las antenas funcionando y demás, y computadora, y auto, y esto, y el LED, y bueno, todo eso lleva a que cada vez consumamos más combustibles fósiles. Igual ahí hay que hacer una aclaración importante, porque ahí es donde a veces lo ambiental empuja con lo económico y muchos ahí como que sueltan y dicen, no, pará, si me vas a tocar mi calidad de vida, en esta no te acompaño. Bueno, hay una realidad, el cambio climático forma parte de un tema que nosotros estuvimos tratando en el programa hace un par de emisiones, que es la agenda woke también, sí. Que molesta a muchos gobiernos y son principalmente gobiernos de las grandes potencias que ven peligrar su potencial económico, valga la redundancia, imagino. Entonces, ¿qué voluntad puede haber de esas potencias o de algunos que no son tan potencia, pero que se prenden al furgón de cola de otros presidentes en querer cambiar algo? Mira, yo la verdad, me toqué el micrófono. Todavía no lo termino de entender por qué forma parte el ambientalismo de esa cancelación de la agenda woke, digamos, ¿no? Más allá de lo que piense de eso en términos políticos, es difícil de entender, por lo menos para mí que lo veo por ahí en términos más científicos o más biofísicos. Si esto sigue avanzando no va a haber economía, digamos. No hay empresa que venda sus servicios en Bahía Blanca en este momento que está reconstruyéndose de la catástrofe que pasó ahí, producto en gran parte del cambio climático. Bueno, entonces es como que
aún si querés vender, no entiendo por qué te pondrías en contra de esto. Sí es verdad que Claro. afecta a cierto modelo de vida, de consumismo, pero bueno, pero digo, aún desde el lado más pragmático, maquiavélico, si querés Claro. vender tenés que incorporar la agenda ambiental igual, Sí, porque sí, si no te sí. vas a quedar sin ventas. Sí, hasta el hecho de cambiar las formas de energía, por ejemplo, y pasarlas a energías renovables o menos perjudiciales para el medio ambiente, si bien implica una inversión, en definitiva va a terminar redundando en viendo una actividad económica, de formas nuevas de producción, a ver, la salud, porque una cosa que acá no estamos diciendo, que es que esto afecta también a la salud, este cambio climático. ¿En qué afecta exactamente? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros en esta parte del planeta? Sí, sí, digamos, concretamente estamos hablando de aumento de enfermedades infecciosas, dengue, bueno, de vuelta, ¿no? Hace 10 años Sí, el dengue era una anécdota de algún caso que de alguien se ha ido de vacaciones a Ecuador, a Brasil y lo traía. Ahora ya está en la realidad cotidiana. Por suerte este año estuvo más bien seco, entonces no explotó de vuelta, pero si no es el año que viene, va a ser el próximo, va a explotar. Con mucha más fuerza de lo que lo estaba haciendo. Y después tenés, bueno, lo que pasa en Bahía Blanca afecta a la salud, digamos, hubo lamentablemente fallecidos, pero también cuando pensamos en sequías hay pérdidas económicas brutales, o sea, Sí. eso es un problema que abarca todo y es donde a mí me gusta retomar este concepto de que no es calidad de vida o ambiente, realmente llegó el momento de pensar qué calidad de vida queremos. Y ahí sí, bueno, capaz, y este corte socioeconómico, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasa a veces que me dicen, yo hablo todo esto y me dicen, bueno, pero entonces ¿qué? ¿No voy a poder tener celular? Y no, yo quiero tener celular, tenés celular si vos querés, por supuesto, pero quizá hay una parte de la población que se está extralimitando un poco, y estoy hablando, por ejemplo, de no sé, Taylor Swift. Me van a saltar las Swifties a la yugular. No es nada contra Taylor Swift. En particular, casi todos los músicos lo hacen. La nombro nada más porque se me vino a la cabeza, porque hay una página que sigue Aparte tiene muchos seguidores. Está bien porque tiene muchos seguidores. Pero Taylor Swift va a hacer las compras en jet privado. Y Cardi va a hacer las compras en jet privado para poner una figura menos carismática hacia la sociedad y comerme menos golpes. Bueno, y Cardi cada vez que va al supermercado gasta como los celulares de todo este estudio y toda la manzana. Bueno, quizá ahí sí hay que hacer un recorte. O sea, quizá ese nivel de calidad de vida, ese nivel de derroche de recursos, eso es lo que está causando el problema. No el que se toma el auto para ir a laburar, pues si se toma el transporte público tarda 3 horas más. Ese está influyendo en la ecuación. Y un poco sí, pero es lo menos. Ahí lo que importa es el jugador de fútbol que se toma 10 jets privados para ir al entrenamiento, después va al supermercado. Ahí volvemos un poco a las responsabilidades de cada uno. Hay responsabilidades que son individuales, que te tocan a vos, me tocan a mí, nos toca a todos los que estamos, a todos quienes están viendo el programa en este momento. Hay otras que les tocan a los gobiernos porque son decisiones que se toman a gran escala y deben formar parte de una agenda política, pero una agenda política mundial. ¿Cuánto se está ocupando hoy el mundo de esto? A partir del Acuerdo de París u otros que lo precedieron y las Naciones Unidas de por medio, ¿hay realmente un seguimiento o una fijación de metas de aquí a 2030, 2050 o proyectándolo en varias décadas hacia adelante? Mira, un seguimiento hay. La realidad es que en virtud de esto que hablábamos de Trump en Estados Unidos y otros líderes con características similares que han emergido, está perdiendo muchísima fuerza. Es decir, hoy hay menos financiamiento para un montón de iniciativas climáticas, hay menos financiamiento para un montón de cuestiones ambientales, y ahí lo que tiene que aparecer es la gente, y ahí hago un pequeño llamado incluso a los que son de derecha o que se identifican más con esa ideología, pero también a la izquierda, al centro, digamos. Hay que hacer un llamado a que si no lo pedimos nosotros, la sociedad no va a venir de arriba. O sea, había como una inercia que se está acabando y es el momento de que la gente empiece a decir, che, mirá, yo por ahí banco a Milei, banco a Trump, qué sé yo, pero con esto no. Con esta agenda no te metas, como por ahí pasó con la universidad pública, que fue un momento donde la sociedad, hubo muchísimos seguidores o simpatizantes de Milei que salieron a decir
che, no, pará, acá no. Claro. acá, no te voté para esto, te voté para que arregle la macro, pero hasta acá. Bueno, hay que empezar a ver eso en los temas ambientales, porque si no, cuando viene la inundación no se fija a quién votaste, ¿me entendés? No se Claro, fija yo lo que si digo votaste siempre, bueno, justamente votaste, vos lo dijiste, tenemos la principal herramienta que tenemos los ciudadanos justamente es eso, es el voto. Y la agenda ambiental, trato de hacer un poquito de memoria a un año y pico atrás, un año y medio, no formó parte, creo, de ninguna de las plataformas políticas. No escuché ni a Massa hablar de cambio climático, ni a la izquierda, ni al centro, ni a ninguno, mucho menos a Javier Milei. Pero bueno, no se trata de cargar las tintas sobre ellos, sino sobre todo los que los precedieron también. Sí, ahí yo siempre hago una crítica justamente a luz de esto, ¿no? Como se hizo tan poco desde el punto de vista ambiental en el pasado, en el gobierno que quieras, que ahora que se están perdiendo un montón y se comunicaron tan mal, lo poco que se hizo se comunicó muy mal, entonces ahora que estamos perdiendo un montón de políticas ambientales es como la gente capaz no lo siente en el día a día. Está bien, son cosas que, no sé, la ley de bosques, bueno, eso se va a empezar a ver en 10, 15 años, los efectos de perder hoy los bosques. Humedales, está por el humedales, camino. pero bueno, la ley de humedales está cajoneada hace 10 años. Sí. Entonces no es que es porque ganó Milei que no está la ley de humedales también. Claramente hay un interés hay que hacer un poco de excede autocrítica ahí, claro, de decir, che, mirá, está bien, cuando viene un gobierno negacionista retrocedemos casilleros en lo ambiental, pero también cuando viene un gobierno que por ahí sí tiene en su campaña de los llamados progre, un ítem, woke, progre, como se le diga, y bueno, tampoco estuvieron muy a la altura, digamos, y ahí es un tema, porque te deja sin argumento cuando vos le decís a la gente, bueno, pero ponerle un freno a esto en lo ambiental, y bueno, pero si en lo otro no trabajaron también. Igual uno cuando conoce, hay muchísimas cosas que, como te digo, no se comunicaban, que eran muy buenas. Pero bueno, es una deuda pendiente de toda la clase política, creo, meterse en este tema de lleno y con responsabilidad para conseguir mejores resultados. Hace un momento mencionabas lo que pasó en Bahía Blanca hace unas semanas. Como para que la gente entienda de qué se trata, todo eso forma parte del cambio climático, eso es consecuencia del cambio climático. ¿En qué otros hechos puntuales que son noticia podemos ver las consecuencias de este efecto? Mirá, yo de hecho lo mencionaba cuando pasó lo de Bahía Blanca, yo fui a un programa en donde querían echar la culpa a Kicillof, básicamente. Sí. Y no sé, yo capaz pudo hacer algo más, de hecho, pero digo... Siempre se puede hacer algo más, claro. Sí, y mucho más, pero digo, ¿dónde están las obras megamillonarias que tenía que hacer la provincia y no hizo? Y ahí me salía a decir, mirá, que se puede hacer más seguro. De hecho, si quieren que les dé una mano, estoy. Pero el tema es, vos ves las redes y España, Alemania, Estados Unidos, Brasil, en todos lados está inundaciones por el sistema, está colapsando. Y es la envergadura del problema, si nos ponemos a decir quién no hizo la obra y a mirar para atrás y echar culpas, nos va a pasar el agua por encima. En este sentido, ¿a dónde voy? Es un problema de muchísima envergadura, donde en otras partes del mundo lo vimos. Bueno, en España, en la inundación de Valencia, hace 4 meses, no me acuerdo cuánto exactamente. Pero... que es la gota, ¿cómo es que dices? Tiene un nombre esa tormenta específicamente, pero cada año... Es un fenómeno de Dana. Claro, cada año va subiendo en intensidad. Sí, que yo creo que es un poco lo que se notó aquí en Bahía Blanca de ello. Te llovieron en un par de horas o en un día lo que debería haber llovido durante varios meses o durante todo el año. Sí, eso lo que está ocurriendo, si hubiese un gráfico, es que todo tiene cierta variabilidad natural, ¿no? Entonces, las precipitaciones van haciendo así y la tendencia es positiva. Entonces, muchas veces lo que pasa es que empieza a tocar máximos que no se venían tocando, pero después cuando viene un mínimo, por ahí no es tan grande, entonces la gente dice, el dengue es un buen ejemplo para decir ahora. Tuvimos récord el año pasado de casos en el AMBA. Bueno, ahí ocurre que este año por ahí la gente dice, pero pará, si el cambio climático es verdad, ¿por qué no hay dengue ahora? Si supuestamente cada vez estamos peor. ¿Todavía hay quienes descreen del cambio climático? Sí, cada vez más gente. Es terrible. Es mucha menos de la que parece, o sea, cuando uno ve las encuestas y los
que yo presto bastante atención a eso, es un fenómeno que está creciendo. Todavía los que no creen en el cambio climático no llegan a los 2 dígitos, no es un fenómeno que preocupe, pero antes estaba por debajo del 2-3% y ahora, no sé, 5-6% de gente que por ahí empieza a dudar de eso y sobre todo mucha gente joven que duda de eso, lo cual a mí me aterra porque yo me acuerdo, hubo un corte en donde se empezó a dejar de tener mucha biología en los secundarios y demás, y eso influyó enormemente en esta situación. Yo me acuerdo, yo di clase de biología en secundario y cuando los chicos empezaban a aprender de esto, se enojaban mucho con nuestra generación, digamos, ¿no? Claro. Como su reclamo era, pero Inti, según lo que me estás mostrando de los trabajos científicos, voy a tener una vida mucho peor de la que tuviste vos. Me estás cagando la vida. O sea, por supuesto, no yo, sí. ¿no? No, generacionalmente hablando, pero, claro. Y era como, y sí, y se enojaban mucho y decían, pero esto no es injusto, yo no hice nada para merecer este mundo. Claro. Y me lo están dando en unas condiciones mucho más negativas de lo que debería ser. Y ahora, a raíz de este descontexto de lo ambiental en la educación, se empieza a ver que los chicos empiezan a descreer. Por ahí digo descontexto ambiental, me gustaría saber qué parte de la culpa también está en las redes y en esas viralizaciones de que la Tierra es plana y qué sé yo. Pero los chicos no saben qué es el cambio climático, no saben qué consecuencias va a tener y es un porcentaje que crece día a día y esos chicos que no saben ni qué es, y bueno, por ahí ven a alguien diciendo que esto no existe y se prenden. Claro, cuando ya a esta altura el cambio climático debería ser parte de la agenda educativa de la misma manera que lo es, no sé, la fotosíntesis. Se me ocurre lo primero que uno aprende estudiando biología ya desde muy chico. Yo te escuchaba hace unos días, unas semanas, hablar de, inclusive, volviendo al tema de la salud, de enfermedades como el mal de Chagas, por ejemplo, que empieza a bajar de las provincias que tradicionalmente lo tuvieron, como Tucumán y de ahí hacia el norte, empiezan a bajar hacia el sur. Eso también es parte del cambio climático. Sí, no recuerdo puntualmente haber leído de Chagas, pero no sería nada loco porque lo que ocurre ahí es que hay un concepto técnico que se llama nichos biológicos o nichos ecológicos. Y es la temperatura a la cual una especie puede subsistir con cierta performance. Entonces, ¿qué ocurre? Suponete, lo explico con el mosquito porque está muy estudiado, pero tranquilamente puede ser con la vinchuca, digamos, ¿no? Vive hasta 10 grados. Por debajo de 10 grados de temperatura media anual o por debajo de 10 días con temperatura mínima de menos de 5 grados, se muere. Bueno, entonces lo que ocurre con el cambio climático es que esas líneas por donde pasaban esos días se van corriendo para abajo. Entonces la vinchuca, que por ahí antes, cuando llegaba a la pancita de Buenos Aires, empezaba a morir porque venían días de frío. Claro. Bueno, ahora ya esa pancita de los días de frío llega al sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces te empieza a agarrar toda la provincia de Buenos Aires y las distintas provincias que están al costado. Eso está pasando un montón y además lo que ocurre también es que cuando esos desplazamientos de enfermedades infecciosas o de vectores de enfermedades infecciosas suceden, no hay un ecosistema que los controle tampoco. Es decir, sus enemigos naturales por ahí no hacen ese salto, a veces sí, a veces no, depende de la especie. No crecen en la misma proporción en la cual podría haber sido como para establecer una balanza, un equilibrio. Entonces viene el mosquito, pero no viene el que se come el mosquito por ahí, ¿me entendés? Claro. Entonces ahí tenés una explosión poblacional como de mayor magnitud todavía. Bueno, son aspectos súper complicados, sin duda, probablemente esté pasando con el mal de Chagas y si no está pasando ahora va a empezar a pasar dentro de unos años. Y lo que está pasando es eso, se corren muchas enfermedades infecciosas y después eso se junta, que está bueno mencionarlo al margen de que este sea un programa de cambio climático, hay otra gran crisis que es la crisis de pérdida de biodiversidad, que va por otro lado, las tasas de extinción de especies están por las nubes, están 1000% por encima de lo que deberían estar y ocurre ahí un fenómeno que es que la resiliencia al cambio climático, el aguante que el planeta puede tener respecto al cambio climático, depende de la biodiversidad. Entonces nosotros estamos bajando las dos perillas al mismo tiempo y eso es lo que causa esto que te decía, ¿no? Que bueno, después, está bien, el vector se desplaza, pero si hubiese un ecosistema sano quizás se equilibra de alguna manera para que no entre tan rápido de manera tan abrupta. Bueno, eso no está pasando. Bueno, biodiversidad lo tenía entre algunos de los, entre algunos de los temas, estaba.
¿En qué afecta eso exactamente? Digo, ¿qué es lo que perdemos? Porque hablar de pérdida de biodiversidad es hablar de plantas que dejan de existir, de animales que dejan de existir. Algunos seguramente forman parte de la cadena alimentaria, como todos en algún momento. Eso también nos afecta a nosotros. Sí, mira, hay como dos lugares por donde explicarlo, digamos. Uno es el valor intrínseco de las especies. Y acá estoy siendo súper economicista comercial desalmado, ¿eh? O sea, ¿por qué no se tiene que distinguir una especie? Bueno, la primera respuesta es ética, porque tiene derecho a vivir. Sacando eso de la mesa, porque para mí al menos no está en discusión, y además confrontando con los sectores que por ahí toman las decisiones. Hay un valor intrínseco. Otra cosa políticamente incorrecta, que es hasta el animalito más feo tiene alguien que le guste y que lo sigue y que es simpático en una tira de Disney, por ejemplo. Exactamente. Pero además de ser simpático en una tira de Disney, que no sabes lo que influye eso en la conservación, es un mundo fascinante. Cuando sale una película con un murciélago, los murciélagos bajan mucho la tasa de extinción. Pero al margen de eso, la penicilina es un hongo. La aspirina es ácido salicílico, que es de un ácido que viene del sauce. Todos los remedios, aún en la biotecnología más wow que te puedas imaginar, tienen su origen en una especie. Si vos la extinguiste antes de que la descubramos, te perdiste la penicilina, por ejemplo. O sea, si el hongo que nos da la penicilina se hubiese extinguido antes de que la descubramos, nos hubiésemos quedado sin antibióticos. Bueno, quién sabe, la cura contra el cáncer está en alguna planta, en algún elemento de la naturaleza, en algún hongo, seguramente, esperando a ser descubierta. Si nosotros la extinguimos, nos vamos a quedar sin la cura contra el cáncer. Ahí hay un lugar donde la biodiversidad juega un rol de la especie, ¿no? Inti, me quedan infinidad de temas para tratar, porque no hablamos de los países responsables, no hablamos de qué podemos hacer en realidad cada uno desde su lugar para tratar de buscar una solución, pero bueno, esto es así. Habrás escuchado seguramente que en televisión el tiempo es tirano, pero bueno, vamos a seguir ocupándonos de este tema. Déjame hacer una pequeñísima invitación. Estás en un proyecto propio. Quienes quieran conocer más de los temas ambientales, quienes esto les haya resonado y quieran sumarse, @intibonomo, INTI con I latina, bonomo, B larga O, NOMO, son mis redes sociales, y ahí vamos a estar haciendo unos cursos para que la gente pueda profundizar un poquito más estos conceptos con tiempos menos tiranos que la tele lamentablemente a veces tiene. Bueno, igualmente vas a volver y vamos a seguir profundizándolos acá. Yo me despido, quería leerles antes de terminar una pequeña frase que dice: es necesario y urgente una revolución mental. Hay que buscar nuevos modelos de producción y de consumo y mejorar las relaciones de la sociedad con la naturaleza. Esto lo dijo Yolanda Ortiz, la primera mujer secretaria de Recursos Naturales y Ambiente que tuvo la República Argentina y Latinoamérica allá por 1972. Piensen, ¿quién era presidente en 1972? Nosotros nos despedimos, será hasta la próxima semana aquí en Contragolpe.